a todos y gracias por estar aquí y participar de esta conferencia que vamos a disfrutar seguro. Como ha dicho mi compañero, dentro de las actividades de la Escuela de Formación Sociopolítica y dentro del tema de los ámbitos sociales, pues esta noche yo creo que vamos a tener una buena oportunidad para tener, pues yo creo que un peso pesado, ¿no?, de la economía canaria. Antonio González Quisque, pues no precisa presentación, ya que es un veterano colaborador nuestro de la casa, de la Escuela de Formación Sociopolítica, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y siempre seguiremos aprendiendo de él. Pero además es un inquieto observador de todo lo que está pasando en Canarias, no solo dentro de la economía, sino en el resto de los sectores, y entre bambalinas él descubre lo que muchos no ven y es muy crítico, feroz, no solo en estas conferencias, en estas intervenciones, sino incluso en la prensa y en los medios de comunicación. Todos sabemos que la economía y la sociología tradicional, al menos desde la revolución industrial, identifica tres clases de la sociedad: el proletariado, la burguesía y un gran espectro en el que metemos la clase alta. A raíz de la crisis del siglo XXI, del 2007-2008, el mercado está pues diversificando estas clases sociales. Ya seguro que no hablará de todo lo que se está produciendo. Pues se habla de la élite, la clase media establecida, la clase media técnica, nuevos trabajadores prósperos, clase de trabajadores tradicional, trabajadores del sector de los servicios emergentes, y una clase y un sector de la sociedad que se les ven y se les desean para llegar a fin de mes. Pues bien, sea lo que fuera, yo creo que nuestro ponente de hoy nos va a descubrir lo que está pasando hoy y lo que está en el mercado imponiendo en nuestra sociedad. Antonio González Quisque, no hay que decirlo, es licenciado en Económica, en Derecho y graduado en Sociología. Su carrera profesional la ha desarrollado fundamentalmente en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Y por supuesto ahora en esta publicación parece que tiene más actividad que antes. Bien, el economista canario recuerda que desde que nació el REF, todos lo recordamos, las islas han tenido un marco propio de libertades comerciales que beneficiaban a toda la población frente a lo que se estaba planteando ahora, que pretende un REF centrado en los intereses de los sectores especulativos. Antonio González Quisque, por tanto, demuestra su enorme capacidad para explicar de forma sencilla cuestiones que suelen reflejarse en un lenguaje complicado. Por algo, muchos de sus alumnos, al referirse a él, alumnos universitarios, dicen que este fue mi mejor profesor. Y hoy lo tenemos aquí como profesor, como amigo y como servidor de este Centro de Formación Sociopolítica. El otro día también él pronunció otra conferencia en el Movimiento Social Cristiano, y después en una de las redes, en el WhatsApp, me llegó uno y dice: no se pierdan la conferencia del martes en la Escuela de Formación Sociopolítica de Antonio González Quisque. Es guay, eso es la frase que se utiliza ahora por mucha gente, ¿no? Entonces le dejo con don Antonio y ya luego tendrá seguro que un espacio para el coloquio y que todos les podamos preguntar. Adelante. Muchas gracias. La primera cuestión, Fernando, ¿se escucha? Porque si se escucha, no uso el archivo esto, y si no se escucha, si más o menos se escucha. Entonces lo prefiero, porque así estamos menos. El tema que me ha presentado Pepe Suárez, es cómo está organizando el mercado las clases sociales a partir de la crisis. El que lo descubra, bingo. Porque es un tema, y como yo soy un atolondrado y no sé decir que no, pues le dije que sí. Y ahora estoy un poco asustado porque le dije que sí. Las formas de cómo el mercado organiza las clases sociales. Entonces, para empezar, me pareció interesante, muy sucintamente, comentar que hay otras formas de organizar la sociedad que no son el mercado. Y que al relacionar el mercado con esas otras formas de organizar la sociedad podemos tener algún elemento sustantivo para comenzar a entender cosas. Desde la antropología social se nos dice siempre que hubo,
anteriormente formas distintas de organizar la sociedad desde la tradición y desde el poder. Desde la tradición y desde el poder. Y que en un momento determinado prácticamente las dos se mezclan y en los inicios de los tiempos, imagínense ustedes, lo que representaba tener fuerza. Las mujeres son el sexo débil, porque están en esa relación en aquellos momentos la fuerza de lo que imponía. Y a partir de ahí, por ejemplo, el patriarcado se impone, como todos ustedes saben, mucho mejor que yo. Pero no solamente ese tipo de cuestiones, sino cómo se organizaba la sociedad. En los tiempos clásicos, fíjense, uno a veces se olvida, pero en los tiempos de Sófocles, de Séneca, de Aristóteles, de Homero, de Píndaro, era una sociedad de esclavos. De esclavos. Y en esa sociedad de esclavos, las clases sociales básicamente no hace falta darle muchas vueltas, eran los amos y los esclavos. Es verdad que la esclavitud es un proceso de civilización avanzada, porque antes lo que se hacía era matar directamente a los enemigos a los que se les había vencido. La antropofagia en un momento determinado tenía esa dimensión, hasta que los procesos de acumulación de capital dicen, no, en vez de matarlo no seas estúpido, utilízalo, fuérzalo y consigue que su trabajo sea gratuito. En el fondo los amos y los esclavos es una manera también de organizar la sociedad, y estuvo durante muchísimo tiempo. Hoy en día a veces nos preguntamos si no estamos repitiendo en otra forma ese mismo escenario. En épocas posteriores el mando comienza a ser como muy tajante. A todo lo largo, hasta la Revolución Francesa, donde el tercer estado y la marsellesa ocupan el poder, prácticamente eran los señores y los siervos de la gleba. Ya no eran esclavos, pero el señor tenía derecho no solamente al prima en noctis, que con todo lo que se suponía de humillación y de mantenimiento del poder de yo soy el que mando. Era la manera más atroz, terrible, de decir a una sociedad que yo soy el que mando. Pero es que también eran dueños de parte de su trabajo, porque en determinadas épocas, sobre todo en las cosechas, en las zonas rurales, los vasallos, la gleba, tenían que estar recogiendo las cosechas del señor, gratis amores. No era una esclavitud, era algo parecido, pero fíjense, ahí prácticamente había el mando, había el señor que mandaba. El derecho romano no es otra cosa que en aquella sociedad muy consolidada, de que las costumbres patriarcales y del poder establecido son las que establecen el derecho romano y el derecho de propiedad desde el fondo de la tierra hasta los cielos. El derecho de propiedad que todavía a nosotros nos impacta. En una sociedad como la nuestra, cuando le hablan del derecho de propiedad, recuerden ustedes lo que eso supone cuando andamos por esos campos de Dios y queremos atravesar un precioso barranco. Bien. De tal manera, entonces, el mercado, de verdad, el mercado lo organiza, y en un momento determinado, fíjense ustedes, hace prácticamente, en 1776, un personaje, Adam Smith, dice: no hay que decirle a nadie lo que tiene que hacer. Todo el mundo, siguiendo su propio egoísmo, como sumatorio consigue el bienestar social. De tal manera que el mercado va siendo sagaz, sabio, inteligente y justo. Las dos cosas. Eficiente y justo. De tal manera que en un momento determinado, si en un sector hay beneficios, significa que hay ganancias y por lo tanto otros empresarios vendrán, producirán más, incrementará la oferta, bajarán los precios y desaparecerán los beneficios. En la competencia perfecta no hay beneficios. Solamente se distribuye de acuerdo con la teoría, a cada quien de acuerdo con su esfuerzo, con su trabajo y con su coste de oportunidad. Él habló de la mano invisible. Alguno que haya estudiado, que haya tenido esa historia, la mano invisible, que era la que prácticamente ordenaba todo sin que nadie interviniera. Es a partir de Adam Smith, de Stuart Mill, de David Ricardo, cuando empieza la economía clásica a decir: ojo, esa mano invisible expresa el orden natural. Es la época en que Kepler, Galileo, Newton están descubriendo las leyes de la gravitación universal y hay un orden perfecto. Todo el mundo sabe qué día, a qué hora y por dónde pasa la ley.
términos de justicia. A partir de ahí, inmediatamente todo el mundo recuerda y todo el mundo sabe que lo que funciona a partir de ese momento es que esa organización social es la mejor y el mercado, manteniéndole todos sus principios de su libertad y su saber hacer sin que nadie coloque cortapisas ni obstáculos, es el mejor instrumento para la eficiencia social. Es un poco en ese sentido cuando la competencia aparece como la columna vertebral de toda esta historia. Sin competencia, ese mercado, ni oferta, ni demanda, ni precios, es capaz de organizarse. Hace falta competir. Y veremos que esa dimensión del ser humano, que es competir, todos competimos, pero esa dimensión del ser humano llega prácticamente a situarse como la única forma de comportamiento que tiene sentido, que es eficiente y que además es justa, de acuerdo con lo que todo esto nos dice. Es un poco a partir de este momento cuando la clave fundamental es el no intervencionismo. Laissez-faire, laissez-passer, como decían Le monde va de lui-même, ¿verdad que sí? Los que sabemos francés un montón. Entonces, el liberalismo, lo que representa el no intervencionismo y los estados reducidos a lo mínimo. Desde la perspectiva del mercado, en tanto que es eficiente y que sabe y que es justo, cualquier intromisión, cualquier obstáculo, cualquier objeción que se le coloque, y el Estado es el que las coloca, hay que ponerle el alerta, el stop, y que prácticamente cualquier cosa que haga el Estado, le permitimos hacer alguna cosa. El tema de la guerra y el ejército, amigo. El tema de la justicia, porque nuestro derecho es fundamental que se cumpla. Y en determinadas ocasiones la caridad y la beneficencia, para intentar resolver los problemas más arduos y más agrestes de lo que representa la sociedad. Y todo esto se hizo, y se está haciendo todavía, aunque menos, dentro de los estados nacionales. Esto para mí tiene una tremenda importancia, no solamente porque en estos momentos los estados nacionales están puestos en cuestión. El proceso en Cataluña es una forma de cuestionar el Estado nacional, o lo que pasa en Escocia, o lo que pasa en Córcega, o lo que pasa en Euskadi. Los estados nacionales que se crean fundamentalmente a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX, como nosotros lo conocemos, prácticamente son el escenario de lo que se llama fundamentalmente sociedades de libre mercado, en donde aparece una cosa que es, si el liberalismo y el libre comercio es lo que prácticamente es eficiente y justo, chacho, nos encontramos con un problema, las fronteras de los estados. Los estados tienen fronteras y no hay nada más fácil que colocar una barrera, un señor con gorra y con una libreta para cobrar. Los aranceles. Aquí encima de Mata estuvo el fielato, ¿hasta cuándo, Fernando Chamán? Hasta hace 50 años. Y el fielato aquí no era otra cosa que una expresión de lo que representa, y el ring está lleno de torretas que en un momento determinado le hacían pagar el peaje a quien quisiera transportar las cosas. Pues bien, en ese momento el proteccionismo, la argumentación la conocen de sobra, la escuchamos todos los días. No podemos permitir que gente de fuera venga aquí a producir lo que nosotros producimos y nos quite los mercados, nos abarate los precios, si encima son ciudadanos que no tienen ni derechos sociales ni medioambientales, pues entonces nos orientamos mucho más. Pero en cualquier caso es una frontera, un límite, una barrera que se coloca al libre comercio. Y el libre comercio comienza a intentar responder a todo esto, pero inmediatamente aparece un montón de realidades que dicen, ojo, eso de que el Estado, eso de que el mercado es el óptimo de la eficiencia y la justicia, en un momento determinado, a la altura de 3 décadas, 4 décadas, a lo mejor menos, de que se comienza a establecer lo que Adam Smith hablaba del estado de la competencia perfecta, comienzan a surgir todo tipo de atrocidades sociales como ustedes conocen muy bien. El que recuerda a Carlos Dickens, el que recuerde a Thackeray, el que recuerde a lo que representa, o el primer libro del Capital,
donde Marx no habla de lo que él piensa en una serie de capítulos dedicados al trabajo, sino lo que hace es reproducir un conjunto amplísimo de informes alrededor de la Cámara de los Comunes de Inglaterra, en donde se especifica, y es estremecedor leerlo, se especifica cuáles son las condiciones del trabajo de los niños, de las mujeres, de los hombres, en la mina, en el textil y en un montón de sitios, de tal manera que esa imagen de la competencia, el libre mercado, la oferta, la demanda y los precios son capaces de producir bienestar, pues resulta que no. Es un poco en ese momento cuando aparece que el orden natural, desde la perspectiva de Marx, entonces aparecen las clases sociales tal como las conocemos hoy en día: capitalistas, proletariado y capas medias que están en proceso de proletarización o en proceso de un poco, digamos, adjuntarse a los escenarios. En aquellos entonces las capas medias prácticamente no significan mucho. Hoy en día parece ser que sí. No, parece que sí, no, sí. Hoy en día sí. Pero en cualquier caso aparece que el mercado, que los padres de la economía pretendían que fuera de una manera y que tuviera unas consecuencias, resulta que en la práctica no es posible. Y que por lo tanto hay que domesticar a la competencia. La libre competencia que lleva a esos desaguisados, a esos expolios y a esas explotaciones, la sociedad, para civilizarse, tiene que ir recortando sus potencialidades y ir regulando lo que ella representa. Es un poco a partir de ahí cuando, desde el conjunto de lo que pudiéramos llamar arremetidas democráticas, yo que sé, la Marsellesa, es una arremetida democrática del demonio, en el sentido que ya no solamente van a votar los señores y los fijos de algo, sino que van a votar la burguesía. En aquella época el sujeto revolucionario es la burguesía, el tercer estado. Es un poco en ese escenario donde aparecen y van apareciendo un conjunto de cuestiones que dicen que la Marsellesa y el título y los valores fundamentales del frontispicio de la República Francesa es legalidad, igualdad, legalidad y fraternidad. No, legalidad y solidaridad. Las tres que ustedes conocen y recuerdan mejor que yo, que maldita la memoria que ya tengo. Pero en cualquier caso, ese era el escenario. Y esos, figúrense ustedes, son todas ellas instrumentos para intervenir en los mercados. La igualdad no se consigue con la competencia, hay que organizarla. Y la civilización, cuando establece sus constituciones, sus derechos laborales, la igualdad del hombre y la mujer, el derecho al voto, el que el soberano no viene por la gracia de Dios, sino que viene en función de la soberanía popular, son todos arremetidas democráticas que detienen en legalidad, en derechos y en textos. El otro día se veía en una de las cadenas de televisión la historia de Martin Luther King Jr. No sé si alguno de ustedes la vio, pero es estremecedora en el sentido, en la película se ve la pelea que tiene con Johnson, que era el presidente en aquel entonces de los Estados Unidos, que Johnson lo que dice es: espera, déjame tiempo, así no sé qué, y el otro que decía: no hay forma de esperar, no podemos esperar, están haciendo lo que están haciendo, nos están matando, nos están tal. Eso es una arremetida democrática que acaba con el derecho de los negros a ser igual que los blancos, con todas las limitaciones que todavía existen, como ustedes saben. Pero en cualquier caso son elementos que dicen que el mercado no es capaz de evitar el racismo. Nunca el mercado. Además, el mercado es ciego a cualquier otra cosa que no sean los precios. El mercado tiene unos radares excepcionales, pero solamente detecta lo que son los precios, que es la síntesis de oferta y demanda. Y es donde hay beneficios y donde hay pérdidas. En eso tiene una fenomenal capacidad de percepción y de consecuencias correspondientes. Pero cualquier otra cosa que no se exprese en precio no tiene sentido. Por ejemplo, el medio ambiente, el mercado que hace con el cambio climático, que hace con el aire que respiramos, con la contaminación, ¿qué hace? No sabe hacerlo. No es que no quiera, es que no sabe.
Y como no sabe, y sabemos que no sabe, lo que es fundamental es la sociedad europea hace 20 años, a lo mejor pudiéramos estar con una cierta sensación de que había un cierto consenso. Hoy en día ese consenso está roto. Después lo veremos, porque todos los datos los conocen ustedes. Y yo únicamente voy a intentar comentar algunos de ellos. Pero en cualquier caso, todos estos temas son realmente impresionantes. Es un poco en ese escenario donde datos como referencia fundamental, esos procesos civilizatorios, esas constituciones, derechos laborales, leyes, reglamentos, se hacen fundamentalmente dentro de cada Estado. En el ámbito internacional, las Naciones Unidas todavía hoy hacen lo que hacen, y cuando Trump le da la gana de cambiar la capitalidad o su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo hace porque quiere, y además tiene derecho de veto en las Naciones Unidas. Pero es un poco en ese escenario donde no hay ningún tipo de lo que representa la legalidad internacional, sino que son los Estados. Y lo que ocurre es que prácticamente dentro de los Estados, a lo largo del siglo XX corto, desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, es lo que Hobsbawm, un historiador que ustedes conocen seguro, habla como el siglo XX corto. A lo largo de ese periodo de tiempo, algunos de los cuales hemos vivido, muchos de los que estamos aquí, gran parte de ellos, resulta que cómo se organizaban las clases, cómo se definían las instituciones, era una competencia entre socialismo y comunismo. Hoy en día, si yo les cuento a ustedes, porque se lo tienen, a algunos de ustedes les parecerá algo absolutamente inimaginable, pero durante muchos años en mi generación estuvimos viendo quién era capaz de llevarse el ascua a su sardina. El primero que llegó a la estratosfera no fue norteamericano. La tecnología y un montón de cosas en la Unión Soviética estaban diciendo que aquella era una especie, y entonces hubo lo que se llamaba la Guerra Fría, Berlín, la ocupación de Berlín y toda aquella historia. Después vino la coexistencia pacífica, pero en cualquier caso, hasta la caída del muro de Berlín, había una competencia muy importante entre esos dos campos, y en ese escenario, probablemente la única vez, a mi juicio, que una tercera vía ha sido capaz de progresar sociológicamente, cultural y políticamente es la socialdemocracia. La socialdemocracia en los países europeos occidentales percibió clarísimamente que tenía que los derechos sociales eran fundamentales, y la socialdemocracia, ¿qué fue lo que hizo? Dato relevante: Inglaterra, 1945, final de la Segunda Guerra Mundial. Churchill había ganado la guerra y tenía una personalidad y un prestigio en Inglaterra excepcional, inimaginable. Elecciones, las perdió. ¿Y quién las ganó? Alguien que era muy poco conocido, Lord Attlee. Entonces no era Lord Attlee, pero era del Partido Laborista. Era el que decía que los derechos sociales de la generalizada, de la educación, de la enseñanza, de la sanidad, del seguro de desempleo, que el paro tenían que generalizarse y garantizarse desde el Estado. Pues bien, la socialdemocracia durante bastantes años ha sido en Europa un elemento que ha supuesto esa tercera vía, y que yo creo que no nos deben doler prendas decir que cumplió en parte lo que ella podía hacer en ese momento determinado. Pero en el año 89, la caída del muro de Berlín. En el año 92, un personaje japonés que prácticamente no lo conocía nadie hasta entonces, Fukuyama, escribe El fin de la historia. Y en nuestro país, personajes como Fernández de la Mora, ministro de Franco, curioso, el ocaso de las ideologías. Se acabó. La pelea entre capitalismo y socialismo se acabó. La historia se ha terminado. A partir de ahora en adelante, déjense de boberías, solo hay una forma de organizar el mundo. Y es la que ha ganado sin necesidad de derrotar al enemigo que se cayó solo. Es un poco en ese escenario
donde aparece la etapa probablemente más dura, pero que es clarísimamente el antecedente de lo que nos está pasando hoy, el neoliberalismo. En los años finales, en la década de los 80, es la década en donde en el ámbito de la política está nada más y nada menos que Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Y en el ámbito de la economía está nada más y nada menos que Hayek y Milton Friedman. Es imposible que estuviesen mejor colocados en la historia del pensamiento y la historia de la política estos personajes, porque son la expresión más acabada. La dama de hierro, Margaret Thatcher, en un momento determinado se dejó de ditibambos y prácticamente lo dijo con toda la contundencia y la falta de todo lo que ustedes quieren, pero dijo: la sociedad no existe, solo existen los individuos. A partir de ahí, el neoliberalismo comienza, y los individuos que hacen lo que dice Hayek y lo que dice Milton Friedman, que hay que competir. Y cuando en esta época el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial va a Latinoamérica, ¿qué es lo que hace? Pues establecer unos programas brutales que empobrecen de la manera más escandalosa a países como Argentina, como Uruguay, como Brasil, como Venezuela, y en un momento determinado alguien en Chile, Allende, quiso intentar una forma distinta y ya saben ustedes qué fue lo que pasó. No fue una casualidad que un premio Nobel de la Paz, ¿cómo se llamaba el secretario de Estado? Kissinger, que fue el que prácticamente organizó el golpe de Estado contra Salvador Allende, pues resulta que en un momento determinado es premio Nobel de la Paz. En fin, pero en cualquier caso, lo que a nosotros nos interesa, a partir de ese neoliberalismo, lo que aparece con toda contundencia es el individualismo, la sacralización del mercado, el insistir. Todavía hay en alguna ocasión, yo he escuchado, después uno ya se harta y es auténticamente imposible continuar. Pero en la sexta hay veces que hay un debate entre dos economistas, un economista liberal conservador, y el liberal conservador es el que explica que se dejen de tonterías, la libertad es la que es capaz de organizar la sociedad, y no me venga usted limitándome mis posibilidades. Déjenme que yo con mi dinero haga lo que yo sé hacer, y que usted además es corrupto, y que me deje a mí prácticamente dejar de funcionar, y que el mercado sea lo que prácticamente un poco puede funcionar así. Pues bien, a partir de estos elementos, la globalización. La globalización comienza a detectar que no es necesaria una tercera vía, que no es necesaria la socialdemocracia, que en este momento se acabó la historia y que somos los dueños del mundo. Y que como somos los dueños del mundo, nuestros criterios, nuestros principios y nuestras propuestas son las que tienen que funcionar. Y en la globalización, fundamentalmente empieza con la globalización financiera. El mundo de las finanzas es el mundo más sencillo, más fácil, porque además es el protagonista de la globalización. La globalización, no se han globalizado los derechos de los niños, no se han globalizado yo qué sé, el libre tránsito de las personas. Las personas o tienen papeles o no tienen papeles. En cambio, las finanzas todas tienen papeles. Y en un momento determinado, en el ámbito mundial, no es cuestión ahora de explicarlo mucho, pero si tú, en el ámbito de cualquier país, no te da la gana realizar las cosas que te permiten y te facultan para que el capitalismo sea el que prácticamente funcione con toda potencia, pues te cambias de país. ¿Y qué es lo que nos dicen cuando alguien de la izquierda en cualquier estado dice hay que incrementar los impuestos a la sociedad? Dice, se nos van para otro país. No seas ignorante. Tú no puedes ir en contra del mercado. El mercado está para componerse, para situarse y para ser fuerte y demás. Es un poco en ese sentido cuando en un momento determinado la potencia de lo que representa el mercado, los capitales financieros y el Estado. Nosotros tuvimos hace 5 años, creo, el paradigma
de lo que representa ese acto tan soez. Y recuerden lo que dijo en aquel momento Zapatero: a pesar de lo que pase, y cueste lo que me cueste, y cueste lo que cueste, y no sé qué, y tanto que le costó, pero en el fondo es la derrota más obscena que puede existir en un momento determinado, con nocturnidad. Recuerden la Constitución, ¿cómo se va a cambiar la Constitución? Pues fíjense ustedes con qué facilidad en un momento determinado se acabó la Constitución. No voy a contarles más cosas, sino... Entonces, fíjense, a partir de este momento, el criterio es quitar las leyes. Pero las leyes están dentro de los estados. Y la globalización quiere quitar las leyes, como acabamos de ver con la Constitución. ¿Y qué es lo que hace la globalización? Pues en el fondo, por ejemplo, la reforma laboral, las dos últimas reformas laborales, que no es otra cosa que abaratar salarios, no es sino consecuencia de que alguien dice: si no, ustedes conocen lo que llaman la deslocalización industrial. ¿Cómo rayos vas tú a continuar fabricando coches, yo qué sé, en Valladolid, si resulta que en China lo hacen por 4 veces menos en salario? Lo que tienes que hacer es bajar los salarios. Y la deslocalización aparecía como un escenario hace algunos años, hoy en día tiene menos significado, pero significaba clarísimamente que teníamos que bajar salarios. En la crisis, en los últimos 10 años, lo que se ha hecho en España es la devaluación salarial. Y que el presidente del gobierno de Canarias, cuando en sus viajes de promoción por esos mundos de Dios, para decir que venga el capital financiero y el capital inversor a Canarias, una de las razones que da para estimular la venida es el nivel de salarios que tenemos, que es una bicoca, y es capaz de decirlo. Después dice que no, que en el fondo es la competitividad. Pero lo que está diciendo, y además es que es verdad, son los salarios más bajos de España. Y es un poco en ese escenario donde aparecen las cuestiones que estamos comentando. Si quedaba algún resto de capacidad fiscal o de capacidad legal para mantener una frontera contra la globalización, los paraísos fiscales, entre los cuales está Gibraltar y Andorra, por ejemplo, norte y sur de la península, los paraísos fiscales son la explicación más acabada que la globalización dice: que ustedes no quieren cambiar, nos importa un pico. Nuestra sede, ahora cada vez que hay un follón de la corrupción del TPE, aparece que tienen sus empresas, la sede en Bahamas, en Caimanes, el nombre es perfecto. Caimanes, el nombre y tal, y es un poco en ese escenario donde dice: claro, maldita la falta que le hace que en un momento determinado el sistema fiscal de cualquier país sea, por así decirlo, congruente con las necesidades de la población y con los intereses generales. Tienen eso, pero todavía más bruto es lo que representan los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia fundamentalmente son estatales y de vez en cuando aparece alguna lucecita, como el Tribunal de la Haya o el Tribunal de las Naciones Unidas, y auténticos criminales de guerra, como el general aquel serbo-croata, pues está donde está y con no sé qué. Pero en cualquier caso, los tribunales fundamentalmente son tribunales estatales. Y en principio los tribunales estatales, otras historias aparte, es algo que la globalización como lo puede tratar. Y lo ha hecho, lo intenta hacer de la manera más sucia. Ustedes a lo mejor han oído hablar del Tratado de Libre Comercio que Europa y los Estados Unidos están negociando. Y que además, recuerden ustedes, que a los eurodiputados se les dejan ver los papeles, pero no pueden llevar ni cámara fotográfica ni bolígrafo. Y uno dice: ya, yo. ¿Bien? Entonces, es decir, imagínense ustedes a los eurodiputados
Es decir, el escenario de la transparencia en una democracia, una cosa fundamental es los taquígrafos y transparencia. Esto está como está. Pues bien, una de las estructuras fundamentales es sustituir los tribunales de justicia estatales por comités de árbitros que nombran quienes tienen que nombrarlos y que quitan a los jueces y a los tribunales ordinarios la defensa en un momento determinado de los derechos de un trabajador. Y si un Estado establece leyes a favor de los trabajadores, que ese comité de grupo, de ese comisión de arbitraje o comité de árbitros, diga que está en contra de los intereses de una multinacional, la multinacional puede recurrir la norma que cualquier Estado haya hecho para decir que quiere las correspondientes compensaciones económicas por lo que acaban de hacer, que no es otra cosa que subir los salarios y sus costes. Lo de los salarios les importa un rayo, pero sus costes. Es un poco en ese escenario donde en este momento nos damos cuenta que la globalización está configurando el mundo de tal forma que las clases sociales como están. Ahora dentro de un momentito intentaré hacer algún comentario al respecto. Pero en cualquier caso, lo que aparece fundamentalmente y lo que comienza a surgir por ahí es, yo no me atrevería a llamarlo clase social, aunque en el ámbito que estamos hablando, el precariado. El precariado es una clase social para ser un elemento significativo en el entendimiento y en el intentar gestionar el mundo que nos toca vivir y que fundamentalmente les toca vivir a la gente joven. Vamos a dejarlo por ahí y después comentar un poquito más con respecto. En cualquier caso, algunos cambios estructurales importantes que esta globalización ha llevado a cabo. En la superconcentración económica. Cuando uno estudia económica, siempre explica, o cuando uno enseña, siempre explica que las empresas fundamentalmente interesantes son las empresas mejores, las que hacen mejor las cosas, y las llamamos empresas eficientes. Pero hoy en día, nada que ver con lo que pasa. ¿Qué es lo importante? Ser la más grande. La más grande. Y ustedes observan lo que pasa en el mundo de las finanzas, en el mundo de los seguros, en el mundo del turismo, en el mundo de las navieras, en el mundo de lo que ustedes quieren. Lo que está ocurriendo no es otra cosa que una superconcentración de poder y un poder económico que es el que explica, el que Zapatero, su artículo 131, y que es el que explica que el tribunal, el tratado internacional esté haciendo las cosas que están y que es lo que explica que el mundo esté como esté. Pero en cualquier caso, esa superconcentración significa algo, a mi juicio, muy importante. Ya lo esencial no es ser el mejor, es ser el más grande, el tener poder. El poder resulta que es el mecanismo que mejor me permite ganar dinero. No es el ser más eficiente, es el ser más grande. Y ahí aparece, por ejemplo, las empresas virtuales, yo qué sé, con los teléfonos móviles. Lo que están haciendo, el último, el que más allá se están gastando y después, al final, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola al final están conectadas por detrás. Hasta hace poco tiempo, un amigo mío, cuando iba a Tenerife, pedía cerveza tropical. Y cuando venía aquí, pedía cerveza dorada. Por molestar. Pero en este momento, las dos son de una empresa sudafricana. Las dos. Es una de las empresas sudafricanas de cervezas más importantes del mundo, las dos son. Pues bien, otra de las cuestiones, el consumismo. Si alguien dijo alguna vez que la religión era el opio del pueblo, y puede que en algunas ocasiones se tuviese razón sociológicamente, hoy en día el opio del pueblo es el consumo. La gente no va a las catedrales los domingos, la gente va a los grandes centros comerciales, y va con los niños, y va con su no sé qué. Y entonces, a partir de ahí, hay toda la visión de uno es lo que uno tiene. Uno es lo que uno tiene. Y uno dice, no, uno es lo que uno es. Mentira. Cuando los niños miden, eso ya lo he comentado, cuando los niños miden en nuestras casas,
Los niños miden que el vecino tiene no sé qué mejor que el mío. O que el padre de mi amigo tiene un coche mejor que el mío, que lo que en casa se haya podido tener que hacer, porque es fundamental tener una casa, es fundamental tener un coche, y si no tiene, porque las perdas son pocas en el salario, te endeuda. Cuando venía para aquí hace un ratito, me dijeron, con una voz de esa engolada, los 300 primeros euros no paga interés. Solamente a partir del 301 usted empieza a pagar interés. Una voz melódica que me seducía para intentar buscar los 300 euros como fuera para comprar algo que no me hace maldita la falta. Pero la sensación de posibilidad de llegar a eso es la que nos hace que en este momento somos personas endeudadas. Los países están endeudados hasta la ceja. Y entre otras cosas, ¿por qué se endeudan? Porque tienen un sistema fiscal bajo. Y lo que hay que hacer además es bajar los impuestos, porque es de izquierda. ¿Ustedes recuerdan? Alguien dijo, bajar los impuestos es de izquierda. Era presidente del gobierno de España de hace 9 o 10 años. Y eso es una auténtica atrocidad. Si en un momento determinado hemos visto que el mecanismo de la competencia y del mercado lo que hace es facilitar el expolio y que la manera de domesticar la competencia es regulando. El mercado sabe asignar recursos de una manera formidable, pero lo que no sabe es distribuir la renta de una forma equitativa. Para que les cuente a ustedes cómo se distribuye la renta en una sociedad como la canaria, donde la desigualdad es la más amplia de todas partes. Y probablemente de las más amplias de todas las regiones europeas. Es un poco en ese escenario donde prácticamente lo que significa el endeudamiento es algo que nos está limitando nuestra capacidad de rebeldía. Un ciudadano endeudado es un ciudadano menos libre que un ciudadano libre de deuda. Y además se le está metiendo por aquí dentro de que, ojito, y por eso desde la perspectiva de lo que representan los derechos están las plataformas en contra de los desahucios, porque lo primero que le dice es que lo ponen en la puerta de la calle, entre otras cosas, y a ver qué es lo que le pasa. Un poco en ese ámbito es algunos de los cambios estructurales realmente importantes. Y luego está el Estado autoritario, la ley Mordaza. Yo qué sé, la historia de que Carrero Blanco subió a los cielos por la gracia de Dios era un chiste de típico de hace un montón de años. En este momento a alguien se le ocurre decir y 2 años de cárcel. A alguien se le ocurre tener unos titiriteros que dicen no sé qué historieta, que parece que dice que ETA no sé qué, a la cárcel. Cualquier persona que en un momento determinado fotografía a un policía pegándolo simplemente a un policía, eso que te meto la ley Mordaza. ¿Qué significa eso? Pues significa que nos tienen miedo y que en un momento determinado la posibilidad de asustarnos, y la ley Mordaza es un elemento más de lo que en la actualidad está funcionando. El papel de la crisis, para no vamos de tiempo. Ya voy intentando acabar. Papel de la crisis. Hasta ahora. El capitalismo es un capitalismo que está cruzado de crisis y se llama crisis cíclica. Cada X tiempo hay una crisis. Solían durar hasta hace poco tiempo 3 años, 4 años. La crisis del 29 duró 4 años. Y prácticamente lo más importante es que cuando uno entraba en la crisis, la economía entraba en la crisis, y cuando salía, prácticamente salía a la misma altura que cuando había entrado. De tal manera que la salida y la entrada eran prácticamente en el mismo nivel. En este momento, la última crisis, además de durar 10 años, hace el año 2007 fue cuando empezó la crisis. Parece que es mentira, pero hace 10 años. Y todavía decimos que, y es verdad, todavía está ahí, pero en cualquier caso, lo que está claro es que no va a salir a la misma altura que antes, va a salir más abajo, peor. Es un poco en ese escenario donde prácticamente nos estamos encontrando, probablemente nuestra generación sea, yo creo que la primera a lo largo de toda la historia,
cada generación siempre piensa que el tiempo histórico es el de ella, y que estamos atravesando un tiempo, pero nunca, a mi juicio, que yo sepa, en la historia de la humanidad hubo una generación que tuviera la certeza y la angustia de que quienes vienen detrás van a estar peor. Y tenemos la certeza de que eso está ocurriendo y la angustia de que eso ocurre. Hace un momentito, también esta tarde, la ministra de Trabajo acaba de decir, y la secretaria o la jefa de la comisión de Toledo que estudia lo de las pensiones, que a partir de los que tengo hoy 45 años va a ser distinta. Después hablaremos de eso. Pero fíjense ustedes, hoy en día a los trabajadores antiguos normalmente se les respeta sus condiciones de trabajo. Es a los nuevos, a los que se les coloca a la mitad de las condiciones. Y entonces, la explicación es la de siempre: hay que ser competitivo, hay que no sé qué, la historia tiene la batalla de siempre, pero en cualquier caso, a los viejos trabajadores, pues prácticamente, en todo caso, lo que hacen es congelar sus salarios, pero el que viene detrás se lo van a dar más bajo. Los famosos 1000euristas de hace 10 años, hoy se darían como un canto en los dientes. Es un poco en ese escenario donde hay una dualidad de trabajo, y cuando la patronal comienza a reflexionar, y el gobierno dice, hay una dualidad en el mundo laboral, hay que eliminarla, porque hay señores que ganan de una manera y señores que ganan de otra. Primero la crean y después dicen que hay que eliminarla. ¿Y cómo la van a eliminar? ¿Subiendo los de abajo o bajando los de arriba? Ustedes que son inteligentes. Y por ahí van los tiros. En un momento determinado, los ciudadanos jóvenes, los precarios, los del precariado, están un poco en ese escenario. Y además nos dicen, mire, es que no hay alternativa. Estamos viviendo, estoy por encima de nuestras cosas. Es lo que hay. Y si no le gusta, te vas a la calle. Es mejor un trabajo ruinoso que ningún trabajo. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Es mejor un trabajo, aunque sea horrible de sueldo, que ningún trabajo. Pero cuando dicen que es mejor un trabajo que sea así en su salario, es que nos quieren ofrecer eso como situación global. Es un poco la única manera de explicar, por ejemplo, por qué Canarias, los ricos crecen prácticamente más en Canarias que la mayor parte de las comunidades autónomas. Y, además, los pobres también crecen más en Canarias que son las dos caras de la misma moneda. Lo uno no se explica sin lo otro. La desigualdad nos está comiendo por las patas adentro. Y nos está diciendo qué es lo que hay. Y nos está diciendo que es mejor un trabajo que apenas se cobre que no estar por ahí golpeando. Es un poco en ese escenario donde prácticamente nosotros podemos decir: ¿por dónde vendrá la solución? Porque hubo un intento de globalización hace aproximadamente 60 años, desde el ámbito de la política, hermoso, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pura ficción. No se usa, no se utiliza, pero hubo un intento en las Naciones Unidas, un texto precioso además, que es la Declaración Universal. La primera globalización no fue la de estos cafres, con perdón, sino fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada por las Naciones Unidas en el año 48. Nos hablaba de que un poco lo que tenemos que buscar es que los derechos de los niños, los derechos de la mujer, los derechos del medio ambiente, los derechos de prácticamente todo, y que las diferencias que existan tienen que ser respetadas, pero que las desigualdades tienen que ser abolidas. Es muy distinto hablar de diferencias o de desigualdades. Las diferencias hay que respetarlas. Yo soy viejo y no me voy a dedicar a correr el maratón porque me caigo a cacho. En mi época lo pude tener y por lo tanto no tengo que envenenarme porque no sea capaz de correr el maratón. No tiene sentido.
las diferencias que existen, hay que respetarlas, hay que asumirlas. Ya me sigo la vida. Con 3 perras que yo te presto, porque con esto tú puedes no sé qué, no sé cuánto, que puedes dar, y te enredas, y te enredas, y te enredas, y al final de tu vida no es otra cosa que un auténtico esclavo del consumo y de la deuda. Creo que hay ideología. Entonces, ¿cómo salir de esto? Ay, mi madre, señor. Bien, tenemos aquí a la señora también que levantó la mano. Hablando de